imagino que todos ustedes habrán escuchado acerca del Dream Team en los deportes e inevitablemente viene este deporte extraordinario a nuestra mente que es el básquetbol y sobre todo de las figuras que formaban este Dream Team. De esto se va a tratar el programa de hoy. Vamos a hablar acerca de un documental. Hoy es día de película, pero quisimos hoy hablar de este documental que me recomendó José Miguel, que hace unas horas vi y que me encantó. Y nos gustaría, además de recomendarles, hacerles nuestros comentarios. Como siempre, le andamos buscando estas enseñanzas empresariales. José Miguel, cuéntanos. Gracias, Yamili. Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estabas hablando del Dream Team, que para los muy jóvenes, para los emprendedores y empresarios muy jóvenes, por favor, busquen quién fue. Yo creo que lo saben, sin embargo, vale muchísimo la pena checar ahí quién fue el Dream Team o de dónde surge el Dream Team. No vamos hoy a irnos hasta el fondo de quiénes estaban, qué hicieron, por qué estuvieron ahí. Solamente les vamos a decir lo siguiente. El Dream Team se creó para que Estados Unidos volviera a ganar la medalla de oro en la disciplina de básquetbol en los Juegos Olímpicos. En ese equipo, en aquel entonces, estaba Michael Jordan, que seguramente ya escucharon su nombre, estaba Magic Johnson, estaba Larry Bird, estaba Charles Barkley, estaba Clyde Drexler. Miren, con nombres podemos llenar esa cancha de superestrellas. No se trata de ellos, curiosamente, este documental. El documental se llama The Redeem Team o el equipo redentor. ¿Qué sucede después del famoso Dream Team? De que ganan, obviamente, de manera aplastante la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, que a la siguiente edición de los Juegos Olímpicos, oh sorpresa, no ganaron. No ganaron. Y este documental va narrando la historia de lo que sucede a nivel internacional con estas figuras que nosotros podríamos considerar que son los mejores representantes del deporte, en este caso del básquetbol, y cómo de alguna manera va enseñando algo que definitivamente es un fenómeno en todos los ámbitos, no solamente deportivos, sino también empresariales. Cuando crees que tienes la fórmula, que eres el mejor basquetbolista del mundo, como lo fue Estados Unidos por muchísimos años, podrías considerarte casi intocable. Sí, y de eso se trata precisamente este fenómeno que ocurrió con el básquetbol a nivel internacional, que el equipo de Estados Unidos, por múltiples factores, empezó a bajar la guardia, a considerar que pues ellos eran los representantes y los mejores jugadores a nivel internacional. Y oh sorpresa, porque en la edición de los Juegos Olímpicos, pues que no ganan. Y se empieza además a crear un fenómeno que empieza a suceder en distintos Juegos Olímpicos en los que no solamente no ganan los Juegos Olímpicos, no ganan en semifinales ni concursos a nivel internacional. Mundial de básquetbol. A nivel internacional. Entonces se les empiezan a mover las estructuras y obviamente el documental va narrando cómo pues Estados Unidos empieza a tomar acción respecto a esto que empezó a suceder, a decir, bueno, no solamente no somos los únicos, no solamente los otros países ya juegan a nuestro mismo nivel, sino que juegan de manera distinta a nosotros y eso hace que nosotros perdamos. Ya estamos fuera de onda, estamos fuera de ritmo y bueno, se vuelve súper interesante este documental. Y a mí me encanta porque suele suceder mucho a nivel empresarial que de pronto tenemos, José Miguel, como estas sombras de quizás una fama o quizás una herencia que vamos tomando porque el negocio es de nuestros abuelos y nuestros abuelos lo hacen de una manera y nosotros queremos seguir a lo mejor ese mismo sentido y no nos adaptamos a los cambios. Y es aquí cuando el irnos aferrando a estas herencias, a este legado que
estoy retomando obviamente el legado positivo de continuar, Claro. pero el ir inflexibles con lo que la actual economía nos está enseñando, que quizás como emprendedores y empresarios no agarramos la onda, no vamos al siguiente nivel, no vamos al siguiente piso y de pronto todo lo que ya habíamos construido empieza a tambalearse. Acabas de decir algo súper, súper importante que además retumbó en mi cabeza. Esa herencia, esas empresas, sobre todo las familiares. Obviamente va a existir el miedo de ponerse en los zapatos del papá, en los zapatos del abuelo, cuando ya dejen la empresa. Además de lo que acaba de decir Yamily, hay otro factor. Cuando vemos a esas empresas icónicas, cuando vemos a esas empresas quizá no icónicas, pero que han marcado cierta distancia en el mercado al que te dedicas, o cuando vemos a ese vendedor que es sobresaliente por sus resultados, y entonces nosotros creemos que no pudiéramos o que no podemos llegar a esos niveles. Y en vez de tomar acción, en vez de pensar, de prepararnos para hacer algo mucho mejor, en vez de ver a esas empresas, a esos empresarios, a esos emprendedores o vendedores como alguien a quien pudiéramos, Un referente quizás, como un ¿no? referente o alguien que pudiéramos copiar lo bueno, lejos de eso, nos da miedo meternos en ese carril, meternos en esa competencia, hablando en términos deportivos, porque ya existe alguien que para nosotros lo hace mejor. Precisamente eso fue lo que sucedió y esa es una gran enseñanza para nosotros como empresarios, como emprendedores. Si alguien ya lo hizo mejor que tú, porque, Yamily, o sea, Sí, el sí, Dream ya hay Team- muchos. Bueno. En el caso del Dream Team, Dios, o sea, era... En el deporte ráfaga, que es el básquetbol, no existe otro referente más grande que el Dream Team, al menos hasta el día de hoy no hay. Así es. Imagínense ustedes entonces a lo que se dedican, que exista esa empresa, que exista ese vendedor, ese empresario, a quien ustedes admiran, pero lo admiran tanto que prefieren, creo que esta vez no vamos a irnos por ese carril, no vamos a meternos a esta industria, porque ya hay alguien que está marcando el paso. Eso es lo primero, eso es lo que le sucedió a los que vinieron después del Dream Team. ¿Cuál fue el resultado? Precisamente ese. Los resultados no eran los esperados, los resultados no eran los que esperaban los entrenadores o los directivos de la selección de básquetbol de Estados Unidos. Y nos puede pasar. Es ese miedo que nos va a poner un freno, que nos va a decir, no, porque Yamily lo hace mejor, entonces, y como es muy buena haciendo eso, pues ¿para qué me meto a los golpes con Sansón? Al menos uno así lo piensa. La enseñanza es del documental que si bien es cierto nos va a dar miedo intentar o pensar que no pudiéramos llenar los zapatos del abuelo, y ojalá nuestro abuelo fuera Michael Jordan o Magic Johnson, si no podemos llenar los zapatos del abuelo, bien podemos hacer el intento no solamente de ser iguales, pero de ser mejores. Y parte del documental también empieza a mostrar cómo todos estos intentos, todas estas intenciones de ir mejorando precisamente en el lugar en donde estaba este equipo, en la época en la que se encontró, independientemente de que antes había un referente llamado Dream Team, algo que me gusta mucho es que uno de los principales, que ustedes conocerán muchísimo el nombre de Kobe Bryant, empieza a enseñar que más allá del nombre, de los títulos, de las horas vuelo, existe algo que en ningún momento de nuestra carrera empresarial debemos dar por sentado, que es la disciplina. Es extraordinario el observar cómo se documenta inclusive la entrega que él tenía a lo que estaba haciendo. Inclusive los entrenadores dentro del mismo documental van reforzando la idea. No estamos jugando por lo separado, no estamos jugando en lo individual,
juegas más allá del nombre que tiene tu playera en la parte de atrás. Estás jugando en conjunto en el nombre de una intención mayor, que en este caso era un país completo. Y recordando todas estas palabras que el entrenador les decía a todo el equipo, una de las cosas que a mí me gustó mucho es cómo este extraordinario jugador que fue Kobe Bryant empieza precisamente con el hacer todos los días las cosas que él sabía hacer. Y quienes hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más allá de la biografía de Kobe Bryant, sabíamos que él se levantaba a las 4:30 a empezar a entrenar. Todos los días de su vida fueron de la misma manera. A las 4:30 empezaba su entrenamiento con pesas, después se pasaba a la cancha y era algo que él había interiorizado y que no lo hacía únicamente para su equipo en lo individual en el que él brillaba, sino que se lo llevó al equipo al cual ya pertenecía también, que era el equipo nacional de Estados Unidos, y hace exactamente lo mismo porque funciona. Oye. La disciplina funciona No. en donde quiera que tú estés haciendo lo que quieras hacer. Hablando de eso, que ahora que lo traes a colación, eso es gracioso, y este sí es un spoiler de la película, porque hay una escena, la que acaba de contar Sí. Yamili, que está documentado que Kobe Bryant, porque además Kobe Bryant no era parte del equipo inicial, no estaba contemplado, no porque su calidad, no, bueno, es Black Mamba, no hay punto de comparación. No estaba contemplado porque venía de una temporada de una lesión. Entonces no es llamado porque estaba lesionado, no por su rendimiento. Sin embargo, cuando se empieza a recuperar y empiezan a ver los resultados que ya tenía en la cancha, no falta Inmediatamente de lo inmediato. convocan. De inmediato. Entonces él entra a un equipo también plagado de estrellas, y ahora vamos a hablar de esa otra parte, pero plagado de estrellas, en donde, bueno, en esa escena muy curiosa, en su primer día de concentración en Las Vegas, porque ahí se reunía el equipo a entrenar, todos salen, todo el equipo sale, pues además son superestrellas y les gustaba la foto y les gustaba estar aquí en el bar tal, en el bar fulano. Salen de fiesta. Salen de fiesta además, lo dice el documental, salen de fiesta. Y cuando están regresando todos de la fiesta, se encuentran a Kobe Bryant bajando del elevador y todos se quedan en silencio, así como que, ¿y este qué onda? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Y él traía su mochila, su ropa deportiva. ¿Y qué pasó? ¿No saliste con...? No, yo vine aquí a entrenar y a eso me voy a ir a hacer en este momento. Y le preguntan, ¿a dónde vas? Pues al gimnasio, les dice. Yo vine a entrenar, yo a esto vine. Y el primer día entra solo al gimnasio con su entrenador, obviamente, hace su rutina y ve a todos en la cancha ya a la hora de entrenar, a la hora que ya todos acababan de despertar. Lo interesante de esto, lo que acaba de decir Yamili, la disciplina, pero además, cómo se contagian los buenos hábitos. Porque no pasaron ni 2 días en que empiezan a bajar uno a la misma hora que Kobe Bryant. Y termina el equipo de Estados Unidos todos entrenando al ritmo de alguien que había mostrado que influyó de manera positiva en los demás. Ustedes nos han escuchado decir esta frase de John Maxwell. Eso es liderazgo, liderazgo del bueno. Pero es increíble cómo alguien con ese cambio y continuando un hábito, una rutina que ya había interiorizado para sí, como dice Yamili, contagió a los demás y hace que el equipo entero baje con él a la misma hora a entrenar. Esto, si lo traducimos a nuestros negocios, es sencillo. Imagínate tú en tu emprendimiento llegando a las 11 o 12 del día. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo esperas? ¿Cómo esperas que los demás lleven un buen ritmo si a ti es el primero que no le interesa?
Pero seguramente habrá los puristas que van a decir, es que yo mis negocios los hago afuera y luego llego a la oficina y está bien, porque también se vale hacer las cosas fuera y luego regresar entonces a la oficina a traer los resultados. Esos, mis felicitaciones. Como por ejemplo, nosotros que salimos a entrenar muy temprano, a esa gente que vamos conociendo también nos sirve para hacer negocios y entonces llegamos a la oficina después. No muy después, pero después que han llegado algunos del equipo. Vamos también, estamos trabajando ahí. Pero aquel emprendedor o empresario, que perdónenme ustedes que lo diga así, tal cual y crudo, que nada más llega a las 10 o 11 de la mañana, además acabo de decir crudo, imaginemos que llegas crudo, por favor, ¿cómo esperas dar un buen ejemplo? ¿Cómo le pides a tu equipo vendan más si tú no te preparas todos los días para vender? ¿Cómo le pides a tu equipo ser ejemplo? ¿Cómo le pides a tu equipo liderazgo si careces de eso? ¿Cómo le pides a tu equipo llevarse bien si tú los tratas con la punta del pie? Ejemplo. Eso es. Punto. Más nada. Y conforme va continuando el documental, llega definitivamente la parte, pues la parte estrella, el meollo precisamente, que es la competencia. Y algo que me gusta, que se deja ver a lo largo del documental, es que precisamente la competencia, ese momento en el que, para el cual nos preparamos, esa temporada quizás empresarial que tú sabes que vas a tener determinados resultados, toda esta preparación se empieza a dejar ver. Y algo que también me llama la atención es cómo este trabajo de liderazgo, este trabajo de disciplina, el de empezar a considerar hacer las cosas de otra manera, empiezan a jugar un papel decisivo al momento. Y en particular quisiera resaltar, precisamente por el documental, que hay un momento cumbre en el que las emociones juegan un papel fundamental, en el que no podemos perder la concentración, en el que es esencial que nuestro enfoque esté muy, muy bien dirigido, porque esos líderes que han llevado los entrenamientos, que han llevado la disciplina a cada práctica, empiezan a dejarse ver y sobre todo empezar a gestionar estas emociones que suelen ser determinantes, sobre todo en estos momentos cumbres. Ahora, para los emprendedores y los empresarios, empieza, José Miguel, quizás esta época navideña o estas temporadas que quizás se trabaje más horas, que quizás se trabaje en días festivos en el que esperas que tu producto o servicio o has preparado determinado punto o servicio. Entonces, las emociones que se van a empezar a dejar ver juegan un papel fundamental. Y precisamente estas emociones, cuando hay un liderazgo previamente fuerte o fortalecido, es este mismo liderazgo que además se convierte en un autoliderazgo, empieza a jugar este papel clave para poder hacer este gran cierre. Y si hago énfasis, porque en el caso del documental, pues era definitivamente un juego, y quizás nosotros como emprendedores o empresarios muchas veces no lo vemos de esta manera, sino que lo vemos de que puede suceder, y si no sucede hoy, puede suceder el otro día. Y me quedo mucho con este gran juego en el que minutos antes, segundos antes, habían muchas emociones de por medio. Definitivamente, imagínense el considerar que el equipo pudiera perder, ¿no? Y de verdad fue súper emocionante, y el mensaje es: no consideres que hay más allá de, sino ve ese día, ve esta temporada como tu temporada, como las decisiones que tienes que tomar con tu equipo, con gestionarlas de la mejor manera, con hablarlos con las personas que te rodean para tomar la decisión de las mejores jugadas. Oigan,
Yo me emociono, además lo tienen que ver. Sí, porque pudiéramos seguir por horas, pero esto sí se los tengo que decir. Perdónenme el spoiler, pero no me puedo quedar con eso. Antes, previo a los Juegos Olímpicos, donde participa el Redeem Team, donde está Kobe Bryant, donde está Dwayne Wade, donde está LeBron James. Bueno, un equipo durísimo además. LeBron James, Dwayne Wade, Kobe Bryant. Carmelo, no me acuerdo. Carmelo Anthony. O sea, pero el equipo era buenísimo, lleno de estrellas. Y habían dos que sobresalían, obviamente, yo diría tres, porque Dwayne Wade, quien lo ponga fuera, tache. Para mí, LeBron James, Kobe Bryant y por supuesto Dwayne Wade, grandes jugadores. Pero lo que les quiero contar es esto. Antes de que jugaran las Olimpiadas, 2 años antes, fue el Mundial de Básquetbol. Cierto. Con ese equipo con el que les acabamos de platicar. Y resulta que, aquí va el spoiler, perdónenme, pierden la final. ¡No! Contra España. Golpe bajo. Y golpe bajo porque además España tenía en aquel entonces entre sus filas a Pau Gasol. ¿Quién es Pau Gasol? ¿Quién es él? Es el mejor amigo de Kobe Bryant en los Lakers de Los Ángeles. Hasta allá. Ay, ya no digas más, por favor, porque además tienen que ver algo que sucede que a mí me dejó impactada. Impactada. Kobe Bryant, la verdad es que se lleva la película, se lleva el documental, por lo que hace. Porque además, obviamente, pues ya les dijimos contra quién jugaron la final de las Olimpiadas. No solamente la final del Mundial, pero 2 años después juega otra vez Estados Unidos contra España, la final de las Olimpiadas. Y hasta ahí lo vamos a dejar, porque vale mucho la pena que ustedes vean el resultado y cómo inicia todo esto del Redeem Team. Antes de irnos, hablando de LeBron James y hablando de Kobe Bryant, grandes referentes del básquetbol, y grandes líderes en sus equipos. Y esto también puede suceder en nuestros equipos de trabajo, donde tenemos 2 o 3 o 4 grandes líderes en diferentes departamentos o en diferentes áreas. Y muchas veces hay pleito entre ellos. Muchas veces el ego hace que no funcione el equipo. Vale muchísimo la pena que alguien ejerza un liderazgo aún mayor que esos 2 grandes líderes. Y en este caso fue el entrenador del Redeem Team. No recuerdo en este momento el nombre del entrenador, pero fue quien hizo a Duke, a la Universidad de Duke, campeón por año tras año tras año. Y a él lo llaman sin haber dirigido un equipo de la NBA y únicamente haber dirigido equipos universitarios, pero con el récord que tenía y además la disciplina que necesitaba en ese momento el equipo, fue la mejor elección. Ese gran líder fue el que logró unir esas piezas para que entonces las cosas empezaran a funcionar. Cabe recalcar y resaltar que él traía una disciplina militar. Así que imagínense. Y algo que les dice, ya prácticamente para cerrar, es que cada uno de ellos les dice, hoy todos ustedes estarán un gran ego. Un ego en lo individual. Es la frase más hermosa que he escuchado. Escuchen esto. Les invito a que con su gran ego se sumen y formen un ego mucho mayor. Y yo ahí ya dije, te amo, Señor. ¿Qué le pides a la vida cuando tienes un equipo de ese tamaño? Muy bien, amigos, antes de irnos, los 3 consejos que nos deja, 3 tips que nos deja este documental de Redeem Team o el equipo de la redención. Número 1, es muy probable que tengamos miedo de llenar los zapatos del papá, del abuelo, del tatarabuelo en el negocio, o de ver a esa empresa o ese gran empresario y decir, no voy a hacerlo, la idea es buena, pero es repetir o meterme al ring con alguien que lo hace mucho mejor que yo. Olvidemos eso y simple y sencillamente hagámoslo. Imagínate que entres a la cancha después de Michael Jordan. ¡Entra! ¡Toma el balón! Y lanza. Y haz lo tuyo.
El segundo tipo de consejo es disciplina. Disciplina y liderazgo. Tu disciplina como consecuencia traerá un efecto positivo, que será ese liderazgo que se va a transmitir de manera natural. Disciplina, todos los días hacer las cosas que te funcionan. Todos los días mejorar un 1% y preguntarte de qué forma puedo seguir mejorando. Disciplina y autoliderazgo. Y el número 3, en ese mismo nivel de liderazgo, trayendo del punto número 2, es encontrar la manera de comunicarlo. Porque una cosa es el liderazgo y además influir de manera positiva en las personas. Pero ¿cómo transmites la visión? Esa visión que tú tienes que aprender a transmitirla, tienes que compartirla, traer a esos líderes que van a ser el equipo más fuerte, hablar con ellos, comunicarles que ese ego, como decía Yamili, tráiganlo a la mesa para que sea un ego aún mayor, para que seamos mucho mejores. Ahí lo tienen, queridos amigos. Me encantó este programa. Además, la película, el documental es fabuloso, es fantástico. Dura menos de 2 horas y vale muchísimo la pena que lo vean. Y lo pueden encontrar en esas plataformas pagadas de las letras rojas. La verdad está extraordinario. ¡Tudum! Creo que ya saben cuál. Creo que ese efecto nos recuerda dónde lo podemos ubicar. Amigos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este programa, por habernos permitido compartir con ustedes este documental que nos encantó. Antes de irnos, como siempre, por favor, Yamili, di lo tuyo. Gracias. Les esperamos el próximo martes para seguir platicando de cosas interesantes, de prácticas empresariales, de libros, bueno, de todo aquello que nos ha dejado una gran enseñanza. Y en tanto nos volvemos a ver, les invitamos a seguir aprendiendo, emprendiendo y creciendo en sus negocios.